Hola, ¿qué tal amigos y suscriptores del canal Reparaciones Neutrovolt? Amigos, el día de hoy tenemos para ustedes un nuevo video en el cual vamos a tocar un tema súper interesante que se refiere al embobinado de motores eléctricos trifásicos, especialmente al tema de las conexiones. Entonces, bueno, disculpen un poquito la letra, pero voy a tratar de ponerle aquí. Entonces vamos a hablar sobre conexiones internas, ¿no? Que es quizá lo más difícil. Vamos a hacer otro de motores trifásicos. ¿Estamos de acuerdo? Disculpen un poquito ahí lo desorientado de mi letra, pero enfrente tengo el tripié y se dificulta un poquito. Específicamente, amigos, vamos a hablar de un motor trifásico de 6 grupos de 2 polos. Recuerden que ya tenemos el video igual a este que estamos haciendo de motor a 4 polos. En este caso lo vamos a hacer a dos polos. A 2 polos, 6 grupos, 2 polos, es decir, a 3600 RPM. Ok, amigos. Vamos a repetir parte del proceso que les comentaba yo anteriormente en el video anterior, que se refiere a lo siguiente. Normalmente en internet, si ustedes los buscan en internet, los diagramas que ustedes van a encontrar son circulares. En este caso estamos hablando de un motor de 6 grupos, entonces encontrarían un diagrama como este, ¿no? Más o menos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, un grupo, 2, 3, 4, 5 y 6. Personalmente no me gusta hacerlos así, precisamente se me dificulta estar escribiendo en círculo. Pero si ustedes toman este punto de aquí, de este grupo, digamos aquí, y lo sujetan y lo demás lo desenrollan, les queda un diagrama lineal. Les queda un diagrama lineal como este, en el cual tendríamos el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4, el grupo 5 y el grupo 6. Es exactamente lo mismo, nada más que a veces conceptualizamos diferente y creemos que hay diferencias y no es así, realmente es exactamente lo mismo. Bueno, en este caso tenemos un motor de 6 grupos. Ya tenemos por ahí otro video de donde les comentaba que hacíamos 6 grupos, 4 polos. Ahí inclusive les muestro un video, un motor físico. Ahorita no tengo ninguno a la mano, pero bueno, vamos a hacerlo con esto. Entonces vamos a enumerar estos grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5 y grupo 6. Amigos, si ustedes aprenden a desarrollar estos diagramas, no importa si el motor es de 6 grupos, de 9 grupos, de 12 grupos, de 18, de 24 grupos, ustedes van a poder hacer la conexión que quieran y decidir cuántas puntas quieren que salga de nuestro embobinado. En este caso, vamos a hacer un motor con 6 puntas de salida. ¿Ok? ¿Qué más nos falta para nuestro diagrama? Recuerden que si estamos hablando de un motor trifásico, pues tenemos la fase 1, la fase 2, la fase 3. En este caso, para no confundirnos con la numeración de los grupos, vamos a poner fase A, igual que en el otro video, fase B, fase C. 3 fases, A, B y C. Como ya están las 3, repetimos, fase A, fase B y fase C. ¿Ok? Y como les he comentado a lo largo de todos nuestros videos, amigos, siempre un grupo, una bobina tiene su entrada y su salida. Un grupo formado por 2 o 3 subbobinas también como grupo tiene su entrada y su salida. Normalmente ya introducidos en el motor nosotros vemos la bobina como en medio arco, medio círculo. Por eso los diagramas los hacemos circulares. Y siempre, ustedes pueden poner la entrada y la salida al lado que quieran. Eso al final únicamente se refiere a la designación que nosotros demos, pero debemos respetar en todo la misma, ¿no? La misma ideología. Yo personalmente siempre designo viendo la bobina de frente en este sentido. Siempre del lado derecho pongo a mis salidas y de mi lado izquierdo mis entradas. Entonces lo mismo hago en mi diagrama lineal. Es decir, del grupo 1 tendríamos aquí su entrada y aquí su salida. Igual del 2, igual del 3,
y así de todos nuestros grupos. ¿Ok, amigos? Ajá, entrada, salida, entrada, salida. Independientemente de cuántas subbobinas tenga cada grupo, al final nosotros siempre tenemos por grupo una entrada y una salida. ¿Ok, amigos? Perfecto. ¿Qué más? Nosotros aquí lo que vamos a hacer es una conexión a dos polos. Si ustedes cuentan cuántas fases tenemos por el motor, por tipo de fase, tenemos 2 letras A, 2 B y 2 C. Entonces, quiere decir que tenemos aquí que hacer una conexión de polos alternados. Ajá. ¿Por qué polos alternados? Ahí les va. Recuerden que por norma, por ley, por lo que ustedes quieran, todo polo magnético siempre tiene un lado positivo, un lado negativo, un lado norte, un lado sur, un izquierdo, un derecho, como ustedes lo quieran designar, ¿no? Si nosotros hiciéramos polos consecuentes, como la palabra le dice, tendríamos que polarizar a nuestros grupos consecuentemente, es decir, todos hacia el mismo lado, que quiere decir que tendríamos que polarizar el grupo 1 hacia acá, el grupo 2 hacia el mismo lado, el 3 hacia el mismo lado, el 4 hacia el mismo lado, el quinto hacia el mismo lado y el sexto hacia el mismo lado. Y es entonces, esto aplica cuando hacemos polos consecuentes, todos hacia el mismo lado. Pero si nosotros hacemos una conexión en polos consecuentes, por naturaleza y porque así debe ser, se debe crear su polo compuesto imaginario de estos polos. Es decir, como hacemos una conexión en polos consecuentes, generamos su polo compuesto imaginario, que iría una flechita en este sentido, que sería esta flechita en este sentido, sería el polo compuesto de este. Ajá. Y en este otro sentido, el polo compuesto de este. Y así. Si nosotros hacemos eso, en total, ¿cuántas flechitas tendríamos? Observen. Si nosotros conectamos por error en polos consecuentes, es decir, polarizamos todo en un mismo sentido, al final, como se crea su polo compuesto imaginario, tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 flechitas, 12 polaridades. Si dividimos 12 entre las 3 fases nos quedan 4, es decir, estaríamos generando un motor de 4 polos, lo cual es incorrecto porque nosotros queremos un motor de 2 polos. Entonces no podemos polarizar con polos consecuentes, tenemos que polarizar con polos alternados para que nos queden solamente 2 polos. Ahorita les voy a mostrar cómo se hace con polos alternados. Se llama polos alternados porque nosotros tenemos que polarizar. Desde que nosotros polarizamos el primer grupo hacia un sentido y, bueno, esta es la fase, el grupo 1, la fase A. La otra fase A debe ir alternado a la primera, es decir, al contrario, es decir, hacia acá. Luego la fase B, y luego la fase B la tenemos que alternar también, es decir, van encontradas. Esta hacia acá, esta ya quedó hacia acá, esta hacia acá y esta hacia acá. Nosotros ya tenemos aquí nuestros polos alternos, es decir, uno hacia acá, otro hacia acá, otro hacia acá, otro hacia acá, otro hacia acá y otro hacia acá. Entonces ya no es necesario generar su polo compuesto imaginario. Ya están aquí y si contamos las flechitas tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre las 3 fases nos quedan 2 que vendrían siendo estos 2 polos. Es por eso que tenemos que meter polos alternos. Metemos polos alternos y ya nomás respetamos estas flechitas, amigos. Ya no es otra cosa. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a iniciar por la fase A. Entramos por aquí con nuestra flechita hacia acá para seguir esta dirección. Entramos aquí, así, para seguir la dirección de esta polaridad, de esta flecha. Entonces entramos con el número 1, vamos hacia acá y conectamos la fase A con la otra fase A. Es decir, salimos en la salida y conectamos hacia la otra fase A, que es el grupo 4.
Para seguir esta flechita en la dirección que va, tenemos que entrar por aquí, porque vean cómo viene así, así. Entra aquí y viene hacia acá, como viene esta flechita. Si nosotros entramos por aquí, la flechita iría hacia allá y estaríamos haciendo polos consecuentes, y no, queremos polos alternos, entonces iríamos hacia acá. Entramos por aquí y salimos aquí. Y aplicamos nuestra regla de la trifásica, le llamo yo, que sería 1 más 3. Estaríamos hablando que salimos en 4. ¿Ok, amigos? Esa es la primera parte. Voy a mover tantito aquí para que se centre un poco mejor. Perfecto. Ahora bien, recuerden que para polos alternos tenemos que saltarnos, tenemos un desfase de 180 grados en nuestras curvas, por lo cual nos saltamos a la fase B y nos vamos directo con la fase C. Ajá. Es decir, tenemos que entrar por aquí ahora. En polos consecuentes no tenemos ese desfase, por esa razón entramos luego con el 2. Pero en alternos nos saltamos al grupo 2 y entramos en el 3. Y de igual manera, para polarizar como está esta flecha, debemos entrar así. Entramos con el número 2. ¿Sí? Entramos con el número 2, seguimos la flecha, salimos aquí y vamos a conectar con la otra fase C. Es decir, esta fase de aquí. Para seguir la dirección de esta flecha tenemos que entrar por aquí. ¿Sí? Entramos así, salimos en la entrada y salimos, a ver, esperen, sí, ahí se ve bien. Y salimos, la ley de la trifásica, ¿no? 2 más 3. Quiere decir que salimos en 5. Y salimos como viene esto hacia acá. Igual esta como viene esto hacia acá. ¿Ok? Perfecto. Ahí ya llevamos. Estos son los famosos puentes, amigos. Bueno, eso se los explico ahorita al final. Luego nos saltamos, ya entramos con esta, nos saltamos esta y seguimos con esta. Porque estamos hablando de polos alternos. ¿Ok? Entramos con esta y entramos en 3, ¿no? 3, ¿en qué dirección? Polarizamos como está esta flecha, entonces entramos con la flecha hacia arriba. Bueno, amigos, seguimos. Entramos entonces por el 3, ajá. Seguimos esta dirección, como lo mencionaba, porque la flechita va en este sentido, entonces salimos por aquí. ¿A dónde conectamos? Pues tenemos que conectar con nuestra misma fase B, que es este grupo, el grupo 2. Entonces vamos a irnos un poco más abajo, por aquí, y ahí vamos, ¿no? Vamos hacia acá. Para seguir esta flecha en este sentido tenemos que entrar en la salida. Ajá. Para seguir ese sentido, entonces salimos por la entrada. Y salimos de igual manera, 3 más 3. Son 6. Y aquí es algo que les quiero comentar y que en el video anterior me habían por ahí colocado algunas dudas, ¿no? Estas son, amigos míos, estas son las puntas de salida que nosotros vemos en los motores trifásicos. ¿Sí? Estas son la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, que vienen a veces etiquetadas, a veces las identificamos con alambre magneto, pero normalmente vienen identificadas. Y me decían, bueno, entonces siempre, como el video anterior trató sobre un motor de 4 polos, entonces me decían, bueno, entonces cuando vienen 6 puntas, ¿el motor es de 4 polos? Y aquí está la respuesta, no es así, amigos. Puede ser de 4 polos, puede ser de 2 polos, puede ser de 8 polos, y aún así traer 6 puntas de salida. Ajá, como en este caso. De aquí lo que ya sigue es qué conexión vamos a hacer nosotros. Es decir, este motor va a trabajar. Voy a arrimarlo un poquito tratando de que no se pierda la información al 100 para ocupar este espacio para escribir. Aquí la siguiente pregunta es, bueno, estas son conexiones internas. Estos vienen de las puntas del embobinado. Es decir, tenemos los grupos y cada grupo su cable de entrada o su alambre de entrada, de salida. Y estos son los famosos puentes. Es decir, aquí tú conectarías la salida del grupo 1 con la salida del grupo 4 y las dos entradas que te quedan, una le pones 4, una le pones 1, perdón.
esta de acá y esta le pones 4 y haces los demás puentes. Ajá, es decir, aquí conectarías la salida del grupo 2 con la salida del grupo 5 y una punta sería 6 y otra 3. Y aquí conectarías salida del 3 con salida del 6 y te quedan las dos entradas cuya numeración es 2 y 5. ¿Sí estamos de acuerdo, amigos? Es lo que dicen salida con salida, luego salida con salida, o a veces como en polos consecuentes llega a ser entrada con entrada o salida con entrada, etcétera, ¿no? Cuando nosotros, estas puntas, amigos, estos puentes se hacen entre alambre magneto, es decir, quedan internamente, se cubren con espagueti y listo. Pero estas puntas ya se pelan perfectamente y se unen a cable, que son los cables, como les comento, que vemos en la salida de los motores. Ya teniendo estas puntas afuera, ya decidimos para qué voltaje va a trabajar este motor trifásico. Es decir, puede trabajar a 220 volts o puede trabajar a 440 volts trifásicos. Esto hablando de nuestro país, nosotros estamos en México. Ajá. Y dependiendo del voltaje al que trabaje, podemos hacer la conexión con estas 6 puntas. Recuerden que, bueno, para motores con 6 terminales o 6 puntas de salida, pues normalmente tenemos 2 conexiones. Si ustedes están de acuerdo, voy a borrar un poco ya esto. Si tú tienes duda de esto, amigo, puedes poner pausa, sacar un screenshot o algo por el estilo. Y listo, ¿no? Pero bueno, lo voy a borrar para mencionarles lo siguiente. Solo grábense que aquí hasta este punto ya tenemos nosotros 6 puntas de salida. Ajá, y seguimos. Tenemos entonces ya nosotros 6 puntas de salida. Y entonces aquí vamos a decidir si este motor va a trabajar a 220 volts o va a trabajar a 440 volts. Ajá. Dependiendo la necesidad de nuestro cliente. Y bueno, solo como un pequeño adelanto, de hecho voy a hacer un video adicional en el cual ya vamos a hablar de las conexiones que tenemos dependiendo las puntas de salida. Es decir, tenemos motores con 6 terminales, tenemos motores con 9, tenemos motores con 12 terminales o 12 puntas, 12 cables de salida. Y dependiendo de eso tenemos conexión delta, conexión estrella, etcétera, ¿no? En este caso, suponiendo que ya tenemos la punta número 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, que ya vimos de dónde salen. Les puedo adelantar que, por ejemplo, para 220 volts la conexión que aplica con un motor de 6 puntas, le voy a poner aquí, motor trifásico, 6 puntas de un motor trifásico, ¿no? Déjenme, eso, ahí está, 6 puntas con un motor trifásico. Para 220 normalmente conectamos en delta y la conexión en delta es unir la 1 con la 6 y esto va a línea. Ajá. La punta 2 con la 4 que también va a línea. Recuerden que estamos hablando de trifásica. Y la punta 3 con la punta 5 que también va a línea. L1, L2, L3. Es decir, ya tenemos nuestras 6 puntas. Una es la 1 con la 6 y eso va a línea. La 2 con la 4, eso va a línea. Y la 3 con la 5 va a línea. ¿Estamos de acuerdo? Y es de aquí, bueno, ahorita les comento eso. Y para motores a 440 volts con las mismas 6 puntas, el mismo motor con las mismas 6 puntas, también lo puedes alimentar a 440. Sin embargo, ahí tienes que hacer la conexión estrella. La conexión estrella. ¿Qué es la conexión estrella? Tienes que cortocircuitar o unir la punta 4, la 5 y la 6. Van juntas, se aísla perfectamente porque ahí no metemos voltaje. Y metemos en la punta 1 línea, en la 2 línea y en la 3 línea. ¿Ok? Bueno, L1, L2, L3. ¿Sí, amigos? Y ya dependiendo lo que quiera el cliente, tú conectas. El mismo motor, las mismas 6 puntos de salida, 2 diferentes conexiones delta o estrella, dependiendo el voltaje de suministro. ¿Por qué tenemos motores que solo traen 3 cables? Es bien simple, amigos. Del diagrama anterior que vimos, pues esta conexión la haces interna. Antes de meter el cable a las 6 puntas,
solo el alambre lo pelas bien, tú ya tienes perfectamente identificados la 1 y la 6, las unes, trenzas esos dos alambres bien pelados, dos alambre de magneto, lo pelas y ya unidos, la 1 y la 6 los pones a un cable y entonces esta unión queda interna y solamente ves salir un cable, no dos, sino solo uno. Entonces por esa razón solo vienen 3 cables y esto normalmente se hace cuando el cliente te dice, ¿sabes qué? Yo no lo recomiendo porque uno nunca sabe si ese motor ese cliente un día lo va a vender y el cliente que lo compre se pueda conectar a 440, pero muchos de los clientes te dicen, no, sabes que a mí nada más déjame 3 cables, yo no quiero estar batallando con hacer una conexión, nada, solo 3 cables y mi voltaje de suministro es 220 volts. Y por esa razón a veces lo dejamos así, amigos. Ajá. Pero bueno, sin más por el momento creo que es todo. Vamos a hacer un video más completo de motores, de cómo conectar, porque también podemos sacar, por ejemplo, de un motor de 12 grupos, podemos sacar no 6 puntas, podemos sacar 12 puntas, por ejemplo. Ajá. Y entonces aplican otras conexiones. Tú decides, inclusive tú puedes decidir cuántas puntas de ese mismo motor de 12 grupos. Puedes sacar 12 puntas, puedes sacar 9 puntas, puedes sacar solo 6 puntas. Y tú decides qué conexión hacer. ¿Ok, amigos? En serio valoraría muchísimo que se suscriban al canal si de algo se les aportó en este video. Es la manera en la que vemos retribuido un poco el tiempo y la dedicación que ponemos en este proyecto. Si te gustó, también hay super gracias, amigos. Si con esto tú puedes generar un futuro, un patrimonio, también agradecemos el super gracias. O donativos, alguna herramienta que tú quieras donar al canal, también se los recibimos, se los agradecemos muchísimo. Y bueno, rapidísimamente, miren, yo estoy ahorita iniciando también en otra etapa de mi vida en la cual pues estoy aprendiendo sobre finanzas personales. Y acabo de iniciar con muy poquito dinero a invertir en una aplicación que se llama Clar. Es una aplicación, es una Sofipo que te da buenos rendimientos anuales. También te la recomiendo muchísimo. Te recomiendo muchísimo que te suscribas a esta Sofipo. Que en lugar de tener el dinero ahorrado debajo del colchón, que creemos que está guardado y que mantiene su valor, no es cierto, amigos. Realmente ese dinero se va depreciando por el efecto de la inflación y en estas aplicaciones no solo lo mantenemos, sino que crece poco a poco el dinero sin que nosotros estemos trabajando, sino que el dinero trabaja solito. Si tú estás interesado en estos temas o te despierta un poco la curiosidad con este comentario, voy a dejar en la descripción de este video el link, mi link de referidos. Si tú descargas la aplicación y te afilias, sigue los pasos con mi link. Eso a ti no te va a costar nada y a mí me van a dar una pequeña aportación por estar refiriendo personas a esta aplicación. Sin más por el momento, amigos, quedo de ustedes. Muchísimas gracias. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Saludos.